Y sí, regresamos esta semana desde nuestro estudio en el pabellón QAC de la Asociación Hermanos Saiz. Y este invitado que tengo hoy es una persona joven, un actor talentoso a quien conocí hace muy poco, pero que se ha ganado el cariño y la admiración de todo el público cubano, por supuesto, mía también. Bienvenido entonces, Fernando Ramírez, un gusto tenerte, hermano. Muchísimas gracias, Levi. Ya compartíamos en la televisión, pero bueno, este Sí, podcast es un poquito más íntimo y vamos a tener más perfecto, tiempo para claro. conocer de tu vida personal y también de la profesional. Por cierto, cuando anuncié en las redes sociales que te iba a tener como invitado, mucha gente me dijo, pregúntale si se queda solo, el personaje de Ajá, Miguel, si se queda con un hombre o con una mujer, porque es un personaje bastante polémico, claro, sí, da mucho de qué hablar. da mucho de qué hablar. Bueno, nada, Miguel se queda para saber lo que ver la novela. Eso lo sabe. Algo parecido me hizo Dalia a Yasmel con la incógnita de quién mató a Miguel. Pero bueno, hay que llegar hasta el final de Regreso al Corazón. Pero es interesante, va a ser interesante, sobre todo por las características que tiene Miguel. Eh, es que Miguel es un tipo que no se sabe por dónde viene, y entonces Porque ahora mismo está con Isis, ahora mismo está con eso, pero no sabemos si no se se mantiene sabe hasta el final exacto, o si se separa, porque además ella también es un poco no se polémica. sabe, sí, Y también, ha pasado por varios ya exacto. personajes, de alguna manera. Bueno, hablaremos de Miguel un poco más adelante en esta entrevista, Fernán, porque se impone conocer de cómo llegas a la actuación. ¿Tienes familia en el medio artístico o eres el primero? A ver, Sé que eres de Santiago de Cuba, de la sí, Tierra Caliente. soy de allá. Esa personalidad que tienes, ese carisma, creo que también tiene que ver un poco Sí, mucho, con los mucho. santiagueros. Mucho, mucho. O sea, la gente me dice mucho, mira, tú no pareces santiaguero, tú no hablas como los santiagueros, pero el problema es que yo soy nacido y criado en Santiago, o sea, Santiago y Guantánamo, así que lo que pasa es que uno estudia, ¿sabes? Uno trabaja la Claro, forma la de voz se trabaja y más ustedes que claro, son ¿entiendes? actores, claro. Exactamente. Yo solamente pondría en duda que eres de Santiago por el acento, porque realmente no lo tienes. Puede Que si parecer te que pones, si afinas un poquito el oído, sí lo sientes, porque eso está ahí todavía y eso es una cosa que yo no me voy a poder desprender nunca. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablo con mi familia, que me queda, que está todo allá, ya ahí empiezo a desafinar. Ya esto nos empiezo pasa a todos, porque a mí me sucede igual. Ah, bueno, Yo he claro. trabajado mi voz, pero cuando llamo a mi familia, que es de un campo de Holguín, Exacto, sobre todo los hablo ordineros con que ese tienen campo. La R Exacto, marcada. muy marcado, muy marcado. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, en mi familia, o sea, yo soy sobrino de Isabel Blanco, que de hecho ahora quisiera mandarle un saludo, que fue primera bailarina de danza contemporánea. Y bueno, el hijo de ella, mi primo, Hassan, es músico, pero bueno, hace casi toda su carrera ha sido internacional. Fuera de nosotros tres, más nadie. Y actor solo yo. Qué bien. ¿Comenzaste de pequeño o te ha A ver, sucedido como a otros actores que en algún momento ya de su juventud un poco más tardías han decidido ser actores? yo nunca pensé que yo eh, llegara a ser actor, porque yo era muy introvertido, muy penoso, ¿sabes? Muy tímido. Hasta que un día en la secundaria, con esta historia que hacen de que por aula había que hacer como un matutino, no sé qué, se hace como un sketch humorístico, pero ya estaban los muchachos que lo iban a hacer. Entonces, uno de esos muchachos falla. Y en ese momento yo estaba con las instructoras de arte, estábamos conversando normal, surge ese problema y digo yo de prestado, no, dale, yo lo voy a hacer, yo lo hago. Me preparé, ¿sabes? Rápido, porque eso fue un día para otro, me preparé y aquello gustó cantidad. Entonces se convirtió como si fuera una peña, aquello era una peña, desde ese show lo repetimos, lo Y le repetimos. cogiste el gusto, como diríamos un buen Y le cubano. cogí, pero Claro. por supuesto, por supuesto. Ese fue mi primer encuentro como tal con el público, mi primer encuentro con la actuación, con todo. Y yo dije, ¿sabes? Qué rico, esto yo quiero seguirlo haciendo. Y en Santiago sé que pasaste por diferentes agrupaciones teatrales, Sí, bueno, creo que las más conocidas incluso de sí, Santiago. sí. Cuando yo me gradúo, tengo, ¿sabes? Yo tenía como un listado de los grupos que más me gustaban y los que yo quería estar. Y tuve la suerte de caer en el que más me gustaba a mí, que era la guerrilla del Golem.
que en ese momento le estaba dirigiendo Marcial Escudero. Y yo creo que mis mejores momentos, mis mejores experiencias, las tengo en ese grupo. Desgraciadamente fue un grupo que se desintegró después por cosas que pasaron. Y bueno, luego voy para Calibán, que era o sea, fue una casualidad bien cómica, porque yo pasé por los grupos en el orden de prioridad que yo los tenía, sin proponérmelo. La vida te fue regalando esa Sí, o oportunidad, sea, se desintegra la guerrilla del Golem y voy para Calibán Teatro. que es una agrupación muy conocida, un grupo de Muy teatro muy conocida, conocido. muy conocida. Ahí también tuve muy buenas amistades, muy buenas experiencias. Y bueno, compartí ahí con uno de mis profesores, o sea, Orlandito fue una de las personas a las que más yo tengo que agradecerle. Y tuve la experiencia de que fuera mi profesor y luego fuera mi amigo. Qué bueno. Y bueno, mi compañero de trabajo, mi director, todo. Eso que no siempre se consigue, pero Exacto. que se agradece cuando sucede. Por cierto, Fernán, ¿cómo recuerdas esa primera infancia, esa juventud en Santiago de Cuba? ¿Eres de una familia de padre y madre juntos? ¿Tienes hermanos? A ver, mi infancia fue como muy rotativa, muy rotativa. Porque bueno, mis padres hasta cierta edad estuvieron juntos, luego se divorciaron. Tengo una hermana que es 4 años menor que yo. Y nosotros siempre estuvimos rotando entre estar con mi mamá, estar con mi papá y mi abuela, ¿sabes? Así. Estar aquí en Santiago, estar en Guantánamo. Y eso, por una parte, fue buena porque no me dejaba como que acomodarme en un solo lugar. Y en Claro. todos los lugares yo tenía como mi pedacito de algo. Pero el sentido de propiedad se vuelve como un poco complicado, ¿entiendes? Porque yo no sabía eh, qué llamar mío. No sé si entiendes lo que Claro. quiero decir. Decíamos que naciste en Santiago, pero tú Sí. mencionas mucho Guantánamo. ¿Es que uno de tus padres es de Mi Guantánamo? mamá es guantanamera. Ah, ya. Mi mamá es guantanamera, toda mi familia por parte de madre es guantanamera. Un saludo para la gente de Claro, Guantánamo. sí, que se ponen celosos luego cuando Pero todos por los muchachos dicen supuesto, Cuba. claro, claro, no, porque yo soy una mezcla, yo soy mezcla de Santiago con Y Guantánamo un poco de La Habana ya, casi. y un poco de La Habana ya. Bueno, sé que estuviste un buen tiempo, como decíamos, en Santiago de Cuba, en estas agrupaciones, pero toca venir para La Habana. En mi caso, yo soy holguinero, siempre lo digo. Perdona, Sí. pasé también por el grupo a dos manos, Mm. con Nancy y Dagoberto Bainza, el Premio Nacional. A esas personas yo quisiera también mandarle un saludo muy grande, muy especial, porque yo tengo que agradecerle mucho a esas dos figuras de Santiago de Cuba. Yo les tengo que agradecer todo, ¿sabes? La experiencia ajena que yo adquirí por ellos, eso no tiene precio, de verdad. Y entonces, casualmente estuve hablando con Nancy hace poco y ella me dijo, oye Fernando, tú, ¿sabes? Me dijo, oye, estás acabando en La Habana, deberías ponerte a hacer una lista porque tienes la oportunidad de haber trabajado con 3 premios nacionales. Porque trabajé con Dagoberto Bainza, trabajé con Nancy, que no es premio nacional, pero para mí lo es. Y trabajé con Verónica Lin y Carlos Pérez Peña. Que bueno, supongo que hablaremos de eso Claro, un más poco más adelante. adelante. Y estuviste con Carlos Díaz también en el Y Teatro del esto es con Público. Carlos Díaz, Claro, exacto. Oye, tengo buen claro. agarre, tengo Que buen agarre. creo que eso ha sido parte también del éxito que has alcanzado, ¿no? Haber tenido Sí, la posibilidad de nutrirte de gente muy importante sí, y gente que sabe muy bien de teatro. Decía que, bueno, que eres de Santiago, lo hemos dicho varias veces, y te toca venir entonces para La Habana. sí. ¿Fue una decisión personal o viniste por un trabajo en específico? Siempre es difícil dejar la familia, dejar lo cierto para Claro. venir a la capital o lo incierto. Yo lo pasé, lo he pasado a ver todas las personas Mm. que hemos venido de provincia en algún momento. ¿Cómo fue esa experiencia? A ver, hace tiempo yo estaba por venir para La Habana. O sea, como buen artista Claro, que quiere crecer, sabe que debe ir para la capital. exacto. Eso pasa En cualquier mundialmente. país del mundo sucede. Mundialmente eso pasa. Pero siempre había algo por lo que se aplazaba. Tanto económico, personal, profesional, lo que sea. Siempre, de alguna manera u otra, eso se aplazaba. No es una decisión fácil, nunca lo es. Nunca lo es. Claro. Y no te voy a mentir, yo también hasta cierto punto buscaba algún motivo como para Para no. quedarte. Exacto. Porque el arraigo y el apego es Sí. muy complicado. Quitarse de eso es complicado. Pero bueno, las circunstancias de la vida te dicen, coge por aquí, que es por donde tienes que coger, no por allá. Y yo pienso que todo se coordinó para que yo llegara en el momento exacto.
porque yo llegué a La Habana, llegué con buen pie, llegué con mucha suerte. ¿Viniste solo, en pareja, con Vine un con mi familiar? esposa, vine con Ya, mi esposa. claro. Sí, porque eso también a veces es bueno. No O venir sea, solo ayuda a uno a claro, aclimatarse un poco claro, al o ambiente. sea, cuando yo vengo con varias cosas resueltas Ya. también. Yo no te puedo decir que yo me enfrenté a lo que, al ¿No te ha tocado trabajo. dormir en el piso como me sucedió a mí, No, por por ejemplo? ejemplo, no. Yo estuve 2 años almorzando y comiendo en el comedor del ICRT porque no podía pagarme, no podía hacer no tenía las condiciones económicas y me tocó dormir en el piso de un alquiler de unos amigos donde no había espacio para dormir. ¿Sabes? Mm, Y esa situación mía no es diferente a la de mucha gente que ha venido de Oriente o de mm. cualquier otra provincia a tocar puertas a la capital. Me Ahora, alegra que tu experiencia no haya sido de esa no, manera. pero te iba a decir, no es mi experiencia, pero no me es ajena, Claro, ¿sabes? Porque pasé otras cosas también. claro. Lo típico que uno, ¿sabes? El convite inicial con el que uno viene aquí, que es el pasar ese trabajo, yo no lo pasé, pero sí pasé otras cosas. Claro. Pero decías algo y cuando conversamos en televisión yo te lo reafirmaba, que has tenido suerte. Sí. No creo tanto en la suerte. Uno tiene que trabajar, tiene que demostrar talento, pero bueno, varios factores se unieron para hacerle tal vez las cosas más fácil desde el punto de vista profesional. Porque llegar a La Habana, estar en una obra de teatro como Requiem por Giardini, con En el Carlos público, Díaz, con Carlos con el Díaz. público, luego hacer una novela con un personaje polémico que se ha ganado el cariño, la Mm. atención, los comentarios de las personas, eso ha sido muy positivo en tu carrera. Vamos por paso. Llegas a la capital y lo primero que haces es Yarini. Sí, lo primero que hago es Yarini. Mira, la gente tiene su reparo Ujú, a la hora de hablar de la suerte. claro. Que si existe, que si no existe, que si es un cúmulo de cosas que se coordinan para, ¿sabes? Yo pienso que yo sí tuve mucha suerte. Lo que pasa es que también hay un gran por ciento de lo preparado que tú estés para esas posibilidades que te da la vida, esas Te oportunidades. pueden llegar, pero si no tienes el talento, la preparación, Entonces, yo sí creo que mi tiempo en Santiago yo lo aproveché mucho. Yo me preparé todo lo que pude, en todos los aspectos. Y yo creo que eso es parte del buen resultado que tuve con la obra. Cuando yo llego al público gracias a Fernando Chavarría, otro maestro. Por otro cierto, maestro, en este año mereció el premio Maestro de Juventud, maestro de que entrega la juventud. Asociación Número 6 y es un actor a quien queremos y respetamos muchísimo. Alicia es alguien que yo también quiero mucho porque es un ser humano extraordinario, sin dudas. Sí, no, la familia Chavarría, Sí, sí, esa es sí. la familia Chavarría. Cari Vidal también Cari es Vidal maravilloso, así que el también, beso coño, para él. Cari. ¿Y cómo se dio esta oportunidad de Bueno, acercarte a Fernando? cuando yo llego a La Habana, yo empiezo lo primero que yo tuve fue como yo le decía, primero yo tuve el trabajo que te alimenta el estómago Ujú, y luego tuve el trabajo que te claro. alimenta el alma. Entonces yo empecé a trabajar en el Habana Blue, ¿sabes? En Sí, el donde restaurante hay de los muchos artistas. actores que han pasado Exacto, por allí. donde está todo el mundo ahí, eso Exacto. es como una especie de escuela Sí, sí, también, sí, todo el sí. mundo pasa por ahí. Y ahí es donde yo conozco a Fernando Chavarría, lo conozco de que hablamos, porque ya él yo lo conocía anteriormente. Sí, claro, como el actor, como la No, persona. habíamos Habían compartido, coincidido, qué bueno, claro, sí. habíamos coincidido, pero muy breve, ¿sabes? Fernando ni se acordaba de mí en ese momento. Y yo hago una empatía y una afinidad con Fernando que ni yo mismo pensé, y yo creo que él tampoco pensó que pudiéramos llegar a tener. Y fue porque la gente eso empezó como un chiste interno, como que decían que yo era el hijo de De Fernando Fernando. Echavarría. Y eso se quedó como un juego y al final terminó convirtiéndose en la realidad. Yo le digo papá, él me dice hijo, y de verdad que Qué tenemos, bien. no, yo le digo que él es mi padre adoptivo, Ari es mi madre adoptiva y Alicia es mi sister, como yo le digo. Y eso me ayudó muchísimo, tanto porque él es el que me recomienda a Carlos, como, o sea, cualquier problema que yo tengo, tanto en lo personal, lo profesional, yo siempre acudo a Fernando, a su guía. Qué mejor, ¿verdad? Qué mejor referencia, qué mejor guía que un actor como Fernando Echeverría. Entonces entras a Llego, formar parte llego, del llego público. al público, pero eh, Carlos me tiene que probar primero, ¿sabes? No me conoce, no me ha visto en nada, y entonces él me propone apoyarlo en la pretesis, en la tesis del año que él estaba dando clases, que iba a graduar, o sea, el cuarto año que se graduaba. Y yo le dije, está bien, perfecto, perfecto, yo no tengo ningún problema con eso. Y bueno, yo hice aquello como si me fuera la vida en ese trabajo. Para mí fue lo más grande, porque además fue mi primer encuentro con el público realmente fue eso, porque se preparó un espectáculo, se hizo una apuesta, Claro. una apuesta.
Y ese fue realmente mi primer choque con el público y con algunas personas del medio que me empezaron a conocer, que me vieron y decían, ¿quién es este muchacho? ¿Dónde salió? No sé qué. Luego viene Requiem por Yarini y Carlos Díaz me propone, Es protagónico. primeramente me propone Ismael, Mm. Ismael Prado. Que además Ismael también tiene un peso importante en la historia. Pero claro, o sea, para mí Ismael y Yarini no tenían diferencia, Exacto, era lo exacto. mismo, son eh, personajes fundamentales Sí, en la de la trama obra. de la obra. Y un día, Carlos, así sin plan, como las cosas de Carlos, sin planear y sin nada, él me dice, Fernando, ¿tú te atreves a leer Yarini? Yo frío, muerto en vida, le dije, no, sí, sí, pero me estaba muriendo. Bueno, Carlos es un tipo muy visionario y él incluso puede llegar a ver cosas que ni tú mismo eres capaz de ver en ti Lo ha demostrado a lo largo de los años, ¿no? y te saca cosas que ni tú mismo sabías que tenías dentro. Y bueno, ya después me dijo, mira, prepárate para Yarini. Empiezo el proceso de investigación que fue súper arduo, súper profundo, súper agotador, Ahí alternabas con Denis Ramos, con Roberto con Romero. Roberto Romero, con Carlos Migueles, Exacto. que son, o sea, son jóvenes, Gente joven, pero claro, pero, o sea, de momento tienen más trayectoria que yo aquí en La Habana, claro, claro. aquí en La Habana. Y entonces, para mí eso fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque compartí con él, pero compartí con otras personas como Verónica Lin, Antonia Fernández, el sobrino, Nelson González y muchos más que están en Yarini que aquello fue maravilloso, la verdad. No, sin dudas el público es una escuela para muchísimos actores y actrices y como decías, compartir con grandes de la escena. Tuve la suerte de ir a ver Yarini, la vi por Roberto Romero. Roberto Romero. No tuve la suerte de verte en esa ocasión, pero sé que es una obra que exige mucho de los actores. Y hay Muchísimo. algo que me llamó la atención y es que tiene desnudos muy fuertes, totales, y no un desnudo rápido, como Exacto. sucede en Ni otras un obras de desnudo teatro. cualquiera. Es Ni un un desnudo desnudo cualquiera. que dura varios minutos, 10 o 12 minutos creo, Más Fernando, o ¿verdad? menos. Y que además, como dices, es bien difícil. ¿Ya habías hecho desnudos antes en Santiago de No. Cuba? ¿Cómo vive un actor? Eso es algo que siempre me pregunto, ese tema del desnudo. A ver, en Santiago yo había hecho semidesnudo. Y cogí un tiempo, una temporada de andar ligerito de ropa, pero nunca, nunca un desnudo. No sé si haber hecho en Santiago me preparó para esto, pero yo no me lo tomé para nada mal. Yo no me lo tomé para nada mal. O sea, yo hablaba mucho con Denis Ramos, porque Denis Ramos ya había Sí, hecho Denis hizo Dudo, una Dudo. obra que prácticamente todo el tiempo estuvo desnudo en No, o escena. sea, era lo que yo le decía a él. O sea, el tiempo de un desnudo fue lo que tú te pasaste con ropa. Exacto, Y todo lo exacto. demás te lo pasaste Sí, desnudo. Y él me decía, mira, Fernán, no hay nada mejor que hacer un desnudo a tu edad, claro. ¿sabes? Hazlo ahora. El actor debe pasar por eso. O sea, yo no lo entendí en ese momento, pero luego que lo hice, sí. Y es verdad que es una cosa más que el morbo que pueda provocar o la polémica que pueda provocar. Es una cosa tan liberadora, ¿sabes? Después de un desnudo que viene. Claro. Ya, lo hiciste todo. O sea, tú le vas a entrar a todo. A lo que te pongan, tú lo vas a hacer porque el desnudo es más que nada es una cuestión de pudor y yo no pasé ningún tipo de Claro. trabajo con eso. También te digo, Sí. fue con Carlos Díaz. O sea, yo no me Sí, que es atrevería volvemos a decir que es tampoco, un maestro de la escena y que sabe cómo llevarte a ese punto. yo no me atrevería tampoco o sea, no lo hubiese hecho con cualquiera, no lo hubiese hecho con otro director. Por lo menos en ese momento. Claro. Ahora sí puedo hacerlo, pero en ese momento ni agradezco mucho que haya sido con Carlos Díaz. Por cierto, yo decía que no tuve la suerte de verte. ¿Con qué actriz alternaste en esa ocasión? O sea, yo pasé por las cuatro santiagueras. Mm. Yo pasé por Lisset de León, pasé por María Carla Fornari, por Alejandra Medina y por Lizzy Lima. El beso para Aleja, influencer, que por cierto está muy bien en redes Exacto, sociales. Y estamos exactamente. coincidiendo en un proyecto ahí muy bonito. ¿No pasan cositas? Cuando tienes a A mujeres ver, tan hermosas como Aleja y como el resto de las actrices. mira, ¿O eso compadre, se maneja desde la actuación? Yo estoy preguntando desde el desconocimiento. a ver, yo te voy a hablar desde mi experiencia, Claro. porque, o Es sea, la que yo quiero saber tu experiencia, yo he claro. escuchado otras que han sido diferentes a la mía. Yo en lo particular divido Fernando de cualquier tipo de personaje que yo vaya a hacer. Claro, Por ejemplo, ese que estaba ahí era Yarini no era Fernando. Yo ni, o sea, ni yo las besaba a ella como Fernando, yo las besaba como claro, Yarini. Ni las tocaba como Fernando, ni nada de lo que yo le hacía a ella lo hacía como lo haría yo. claro. ¿Entiendes?
que eso te da una medida, te da como un umbral bastante eh, pequeño. Hay una pared ahí. Bastante pequeña, ¿sabes? Tampoco Sí. bastante pequeña, pero sí la hay. Y tú, si tú tienes claro, o sea, para hablarte claro, si tú no coges eso para resolver, para aprovecharte de la actriz, si tratas de ser lo más profesional posible, ahí no pasa nada. Aparte de que ahí tú estás en mil cosas, tú estás en el pie de música, el pie de Claro. movimiento, la letra, no sé qué, hay una coreografía que hay que respetar. Y a mí en lo personal no me pasó nada, nada que Nada fuera humano, exacto, porque son cosas que le pueden pasar a cualquier ser humano. exacto. Después del éxito de Requiem por Yarini, que por cierto te llevaste mención en el premio Adolfo Llauradó, Súper sí, agradecido un con eso reconocimiento que además. entrega la Asociación Hermanos Saiz, y llegar a La Habana, empezar en una obra como esa y tener una mención, que además estabas compitiendo con otros actores que, como tú dices, tenían un poco más de Exactamente, experiencia aquí en la capital comparadas contigo, pero llegar así y ya tener un reconocimiento como ese, que no todos los actores jóvenes pueden llevarse, exactamente. creo que es un gran regalo. Después de eso viene la novela, porque yo Viene la escuché por novela. ahí, no sé si estoy claro, que estabas como seleccionado para Sábados de Gloria, ¿o no? Sí, yo pasé por Sábados de Gloria, muy breve. O sea, fue una cosa muy, muy Pero no pequeña. llegaste a ser ningún personaje. No, no, no llegué a Ya. hacer nada. No llegué a hacer nada. Pero luego entonces llega esta telenovela de Regreso al Corazón, que es la que Llega estamos viendo ahora. regreso gracias a Yarini. ¿Siempre pensado para Miguel o No, yo hice casting para Diego, para el personaje de Diego. Diego es Enriquito Bueno, el Enriquito protagonista? Bueno. Claro. Enriquito Bueno. Eh, de hecho, ahí es donde yo conozco a Dalia y conozco a Enriquito Bueno. Qué En bien, ese casting. claro. Que eso fue como una decantación, porque primero ellos me llaman primeramente para hacerme como un casting solo, después pasé por varias actrices, Sí, es un proceso que no es pas- tan fácil tampoco. pasé por varias actrices, hicimos casting juntos, yo hice casting con Januel, y luego fue que hice casting con Enriquito. Y ya ahí finalmente se lo dan a Enriquito, que por supuesto estaba súper genial ahí en Pero el igual, personaje de Diego. como le decía yo a Dalia, te quedaste con un personaje que ha llamado la atención. No es un Sí, personaje que pasa sin penas ni glorias. Porque hay muchos personajes que son más protagónicos y tal vez no han tenido la atención del público, como sucedió con Silene o como está pasando con Miguel. que te voy a decir una cosa que agradecí. A mí no me costó trabajo hacer un protagónico en el teatro porque yo vengo del teatro, Claro. ¿sabes? Son 10, 11 años Una haciendo vida, teatro, como quien dice. haciendo teatro. Una cosa que me pasó, la gente no me conocía aquí en La Habana, pero en Santiago ya yo tenía un Claro, sí, sí, nombre, un recorrido. un recorrido. Y entonces me fue un poco difícil como traer aquello para acá, porque era una cosa No, totalmente aquello se queda ya diferente. prácticamente, Y realmente. era una cosa Sí, totalmente, sí, aquí tú tienes que empezar de exacto, cero. exacto. Pero, o sea, de cero en cuestión a que te A que conozcan, te pero tú conozcas. tienes Claro. unas herramientas De y unas hecho, lo cosas. decíamos que esas herramientas, esa suerte que tuviste de trabajar con gente tan importante en Santiago, es lo que hoy ha hecho Exacto, que seas Fernando Rapid. exacto, mi Claro. formación. Y por eso yo estaba, o sea, cuando me dan Yarini, yo sé que es una gran responsabilidad, no fue que lo tomé a la ligera, pero estaba confiado porque es el ambiente en el que yo me muevo. Ya cuando llego a la televisión, sí las cosas se complican un poco más. Y agradecí que fuera Miguel, que era este personaje que no era un protagónico y tal, porque tuve mi tiempo para poder investigar a Claro. Miguel, para poder aprender lo que era trabajar en la televisión. Tuve muchas personas que me ayudaron, muchas personas que me dieron muchos consejos, que me guiaron, pero nada es como la experiencia, Claro. ¿sabes? Las experiencias ajenas se agradecen, pero vivirlo tú es una cosa diferente, ¿sabes? Poder estar frente a la cámara por primera vez y ese tipo de Claro, bueno, cosas. Regreso al Corazón prácticamente está terminando ya, sé que Sí. le faltan pocos capítulos para que culmine, Ujú. pero viene un nuevo proyecto, que Sí, también es otra telenovela. sí. ¿Puedes Mujer. adelantar algo del personaje sin que me Mm, cuentes mucho? Porque sé que ustedes no pueden decir sí, más allá claro, de claro. algo. Es un personaje con una historia, no como la de Miguel, pero digo, no es el protagónico. Es Es coprotagónico. coprotagónico. Ah, qué bien. Es Tiene más peso coprotagónico. que Miguel Tiene más incluso en peso la que historia. Miguel. Qué Y bien. la historia, a ver, el personaje se llama Nano. Se llama Nano, es maestro primario, y tiene una historia que es bastante polémica también. No tiene nada que ver con Miguel, no toca ningún tema que tenga que ver con lo gay, con lo Claro. bisexual, nada parecido, pero sí toca un tema en la sociedad que es bastante complejo, que es lo de la nueva masculinidad. Mm. Y pienso que Nano también dé mucho de qué hablar. Hay que esperar entonces, hay que faltar un poquito para Hay eso. que Por esperar. cierto, volviendo a Miguel, eh, a veces el público se toma en serio lo que Sí, representa el actor.
Pasa con las actrices, Sí. pasa con los actores. En tu caso, mucha gente, me imagino que por redes sociales, puede Sí. haberse tomado como que es verdad. ¿No te han hecho propuestas indecentes? Sí, Te han muchas, llegado muchos mensajes, muchas. ¿verdad? ¿Tienes alguna experiencia o prefieres no contarla? No, las puedo contar, no todas, No pero todas, no todas. sí las La más puedo. ligerita que podamos compartir en televisión. A ver, mira, tú sabes que Miguel es un tipo que fluye mucho. Ambiguo, diríamos así, Ambiguo, ¿no? exactamente. Es un tipo gozón. Y no pasa Él es nada. gozón. No pasa nada. Claro que no. Claro, Y de exacto. hecho, de eso te voy a hablar un poquito más adelante. Cuando él estuvo intentando tener una relación con Pedro, sí me escribieron muchos hombres. Muchos hombres. Entonces, por eso yo casi siempre en todas las entrevistas aclaraba, Miguel no tiene nada que ver conmigo, Miguel no tiene nada que ver conmigo. Somos personas diferentes y tal. Porque yo no tengo ningún problema con Claro. eso. Pero ya te digo, en ese aspecto es bastante complicado. Entonces, por un lado, me pareció súper positivo que la gente creyera en eso, porque Claro. creo que mi trabajo como actor entonces fue logrado. Funcionó, claro. En la parte profesional eso estuvo súper bien. En lo personal no tanto. En lo personal no, porque era demasiado, ¿sabes? El DM de Instagram, por Y además ejemplo. las redes era- sociales permiten a cualquier persona decir lo que se le ocurra y no pasa nada. Y ¿sabes? no, es que Pero no pasa nada. para ellos. A veces a uno llega a afectarle, Sí, incomodarle o de alguna sea, manera. hubo comentarios bastante respetuosos, Ujú. indecentes, pero desde el Claro. respeto, pero sí hubo personas que no tenían límite alguno. ¡Fra! ¿Entiendes? Aquello era que yo leí y yo decía, pero caballero, ¿cómo alguien puede dedicar su tiempo a escribir estas cosas, ¿sabes? Eso no te lo hace La imaginación ChatGPT. es muy grande, ¿no? Exacto, ¿entiendes? Y yo decía, pero bueno, o sea, me proponían tríos, me proponían orgías, me proponían de todo, de todo. Bueno, se lo proponían a Miguel. Vamos a pensar Exacto, que era a para Miguel. Y bueno, luego cuando empieza mi historia con Izzy, fue eso mismo, pero con mujeres. Con mujeres. Claro. Pero las mujeres sí, yo, por decirlo de alguna manera, se pasaban un poquitico ¿Quién más. lo diría, no? Sí, exacto, Podría pensar exacto. que fuera diferente. Y sin Sobre embargo todo ocurre. sobre todo el morbo que se generó alrededor de Miguel, Del de lo que personaje. es Miguel, ¿sabes? Que a veces yo me he encontrado con personas que me han dicho, no, pero yo quiero hablar con Miguel. O sea, pero Miguel soy, o sea, yo hacía de Miguel, me dice, no, yo quiero hablar con Miguel. Y eso me resultaba muy curioso, el morbo que llegó a generar y la expectativa que genera Miguel. ¿Cómo fue la relación con los actores y actrices con los que compartiste escena? Porque mencionabas a Dalia, a Enriquito, que bueno, no tienen nada que ver con, o casi nada con Miguel. Exacto. Pero hay con otros Miguel, actores y actrices que sí están más cercanos al personaje. Sí. ¿Cómo viviste esa experiencia? Porque sé que en muchos casos es positiva, pero a veces se dan ciertas cositas. Para mí fue súper positivo. Súper positiva, porque con todas las personas que yo tuve que ver, y hubo algunas con las que yo no tenía que ver en la novela, porque Claro. Miguel es una historia secundaria, Sí, él no sí, tiene sí. mucho que ver con los protagonistas. Pero igual me ayudaban. Entonces, por ejemplo, yo agradecí mucho trabajar con Pablo Carrillo, que desde aquí ahora mismo le mando un saludo, porque hicimos tan buena química y fluimos desde el primer momento que aquello fue muy fácil. Y es fundamental para que ayude al proceso, ¿no? y al desarrollo de la trama. Fue muy fácil trabajar con él. Yo le hacía su maldad y sus cosas. Claro. Yo le hacía sus cosas porque él también tenía porque no es fácil, ¿sabes? Esos personajes no tienen nada que ver con uno. Y uno lo hace y lo defiende, pero no deja de ser complicado. Le tengo que agradecer muchísimo también a Greta Romero. Un saludo, un besote para Greta. Porque Greta me ayudó muchísimo. Greta es una mujer que lo tiene todo milimétricamente calculado. Y ella me enseñó cómo llevar mi macheo, cómo llevar la secuencia de las escenas, cómo llevar o sea, el orden cronológico. Porque tú sabes que uno no graba como en los capítulos, ¿sabes? Cronológicamente uno graba por locación. Y a veces tú empiezas por el final, por el medio. Y Greta eso lo tenía todo resuelto. Claro. Fernando, tenemos una dinámica aquí, se lo he hecho a otros de mis invitados. Ajá. Aquí hay varias preguntas, bueno, hay muchas preguntas, pero solo puedes tomar 4 papelitos. Tomas Ok. uno primero y vas respondiendo. Te aseguro que yo no he visto lo que está aquí, porque esto es trabajo de Ivy, nuestra productora, es la que se encarga de hacer las preguntas. Creo que no son preguntas difíciles, es algo muy, muy light para conocer un poquito más Ven de acá, ti. y si yo no estoy de acuerdo con la pregunta que habla de huevo, No, es aquí hay que estar de acuerdo es con la obligado. pregunta. A lo mejor Y si yo quisiera coger cambias otro, una y si yo pregunta. quisiera coger 5, por ejemplo, No, son 4. son 4 que ya. Te das cuenta que el vaso está lleno de papelitos, pero Ya. solo puedes coger 4. A ver, vamos a ver. Déjame escogerla bien.
No, primero una. Ok, Vamos ok. con esa primera. Vamos a ver. Ahora aquí dice, ¿teatro o televisión? Eso está muy fácil, Ibis, tienes que ponerlo un poco más complicado. Sí, porque, o sea, eso lo tengo más que claro. Claro. Ahora mismo yo quisiera explorar un poco más lo que es la televisión. Porque me decías que viviste Exacto, 11, 12 años haciendo fueron teatro, muchos claro. años haciendo teatro y seguiré haciendo. No es que voy a poner el teatro en pausa. Eso es algo que yo creo que va a ser imposible para mí desprenderme del teatro. Yo creo que voy a hacer teatro hasta el día que yo me muera, ¿sabes? Yo siento un gran respeto por los actores y actrices que hacen teatro. ¿Sabes? Mm. Pasa como nosotros con la locución. ¿Sabes? La radio sigue siendo un medio muy mal pagado, un medio donde realmente hay que poner aún más esfuerzo, diría yo. Pero es la escuela para cualquier locutor y me imagino que el teatro para ustedes, los actores, también lo sea. Mm. Y son medios de los que uno no se puede desprender. No, y para mí eso es parte de la formación, parte fundamental de la formación. Aunque, para ser sincero, la televisión te expone más, te hace Sí te tal vez expone más más, popular, más... pero después que tú pasas por el teatro, sabes cómo hacer un desnudo. Después Claro. que tú pasas por el teatro, ¿qué te queda? Bueno, puedes poner la pregunta acá. Vamos a seguir. Coge la siguiente. A ver. Viste que no son preguntas difíciles en lo absoluto. Sí, Está muy espérate, fácil. espérate, pero vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿qué comidas prefieres? Imagínate tú. ¿Dulce o salado? Yo soy más de los salados. Me gusta el dulce, soy fanático del dulce. Pero llega un momento que me empalaga. Hay pocas cosas que yo tengo como favoritas. A mí me gusta todo realmente, no Claro. tengo, pero me encanta el pulpo y todo lo que venga del Uf, mar. qué rico el marisco, los mariscos, sí. Hablando de gustos, no solamente el tema de la comida, ¿cuáles son tus hobbies? Es decir, ¿en qué, fuera del teatro, fuera de la televisión, qué te saca un poco A ver, mira, de la rutina del día a día? a ver, yo soy bartender, yo me hice bartender. Y lo que es la coctelería a mí me encanta. Me encanta estar pendiente a lo que se está haciendo ahora mismo, me encanta preparar tragos, me encanta estar ahí con la coctelera. Y me encanta el deporte. Me encanta el deporte. Yo digo que yo he hecho deporte casi toda mi vida. Yo digo que a mí me encanta el deporte, pero yo no le encanto el deporte. Nunca fui como muy bueno. Béisbol, fútbol, ¿qué? No, ¿No? para que tú, a mí no me gusta ni el fútbol, no me gusta la pelota, claro. no me gusta la pelota, que eso es raro, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí, no sí. me gusta. Sobre todo cuando vienes de Santiago de Cuba. Sobre que todo cuando vengo de Santiago, no me gusta. Me gusta mucho el básquet sí me gusta. Pero lo que más me gusta a mí son los deportes de combate. Lo hice mucho Ok. en Santiago. el judo, esas cosas. El jiu-jitsu, la lucha libre, el greco, el judo, Si no me lo cuentas, boxeo. no lo imagino. Más para que veas. Qué Me bien. encanta, y me encanta hacer ejercicio también, pero el problema es que hacer ejercicio, o sea, esto de la musculación me aburre. Yo necesito hacer algo que sea como funcional. Claro. Y Que que además te tenga- entrene también, de Exacto, alguna manera. La música, por cierto, la música que escuchas normalmente. de todo. De todo. Escucho de todo. ¿No tienes un favorito? No una tengo favorita? favorito. Ya te digo, yo tengo muy pocas cosas favoritas. Yo creo que te pudiera decir de la comida eso, que me gusta mucho el pulpo. Cada vez que tengo la oportunidad lo pido, lo como. Y de series me gusta mucho la teoría del Big Bang y Peaky Blinders. Fuera de eso, yo no tengo nada favorito. Bueno, te Todo quedan me dos gusta. preguntas. Vamos Vamos a a ver. seguir con este. ¿Santiago o La Habana? Imagínate tú. Esta pregunta es un poco complicada para un oriental. Mira, yo me quedaría con Santiago. Esa es mi tierra. Claro. Y allí está la familia, Esa están es mi los tierra. amigos. Ahí está todo. No te voy a negar que no es como que le tenga odio a La Habana. A mí me encanta La Habana. Claro. Como Nos todo, pasa a todos, ¿no? como todo palestino, le encanta la capital. A mí me encanta. Y me aprendí a mover súper rápido en ella y de verdad me gusta La Habana. Pero no lo puedo cambiar por Santiago. ¿Tu lugar favorito de Santiago cuál sería? La casa de mi abuela. Qué bonito. La casa de mi abuela. Fíjate que hablo de eso y me emociona. Sí, ya lo veo. Bueno, vamos a guardar las emociones, porque hablamos de comida y a mí me dio un poco de hambre. Perfecto, no. Hay no una cambia. picadera por ahí, una cortesía que han tenido con nosotros. Vamos a hacer una pausa pequeña en nuestro diálogo y compartimos unas cosas, ¿te parece? Dale, perfecto. Además, yo sé que tú tienes muy buen apetito. Sí. Ya. Es una de las mejores cosas que tengo. Perfecto.
Bueno, pues seguimos en esta entrevista que a mí realmente me ha sorprendido muchísimo porque hemos conocido cosas de Fernando que antes no nos había contado, aunque algunas hemos preferido Sí, no tocarlas. A veces el éxito profesional llega acompañado de llena otras de cosas, claro. circunstancias de nuestras vidas, pero bueno, es parte también. Como se dice, no se puede tener todo en la vida. Exacto, así mismo. Bueno, gracias a La Brújula, al Pabellón Cuba, un sitio maravilloso, a mí me encanta porque tienen cerveza dispensada, un buen precio. Hay picaderas como esta y hay también buena música. Unas veces en vivo, otras música grabada, pero sin duda se pasa súper bien, sobre todo cuando se comparte con los buenos amigos. Ya hemos comido un poco de lo que, Sí, de lo claro, que divino, venden ahí, eso está divino. que acostumbramos, por eso de que a veces no se puede hablar tanto. Bueno, no es correcto hablar con la boca llena de alimentos. Procuramos comer antes de la pausa y luego para poder seguir conversando. De todas formas, sabes que eso es tuyo, así que cuando se acabe la entrevista, Por supuesto. puedes probar todo lo que quieras. No, eso se va. Claro que sí, porque eres, ya decíamos, yo sé que eres de buen apetito igual que yo y sabes, mis invitados casi siempre son así. ¿Será algo propio del cubano? Claro, Yo creo que sí, yo creo que eso viene ahí, viene en ¿sabes? el ADN. Fernán, yo te decía 4 preguntas, ¿Verdad? pero me dijo la productora, bueno, se te quedó una pregunta. Hay varios papelitos Claro. ahí. Hazle otra pregunta. Coge entonces la 4ª pregunta. Bueno, déjame ver, a ver si me topo ahora con la pregunta complicada. Bien, pero bueno, ¿harías una orgía? Dice aquí. No le estamos preguntando eso a Miguel. Se lo estaba preguntando a Fernando. No, Miguel tiene la respuesta más que clara. Más que clara. Vamos a poner el papelito por aquí. A ver, mira, yo pienso que todo hay que hacerlo, todo se puede hacer, siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie. Y tú estés seguro de que lo vas de que tú De que quieres hacerlo, hacerlo, claro. no por embullo, sino por vivir la experiencia. Si tú tienes esas cosas claras, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Hay que vivir de manera responsable. No estoy incitando ahora a la gente Claro. a que empiece a mal vivir. Sigue siendo un tema bastante polémico en la sociedad. Recuerdo haber compartido una entrevista que le hice a Ari Fonseca y los comentarios del público en mi canal de YouTube. En esa entrevista había comentarios muy fuertes. ¿Sabes? La gente se lo toma muy fuerte. Sin embargo, creo que es un poco de no entender a los demás. ¿Sabes? Todas las personas tienen derecho a expresar su sexualidad, su vida, como lo deseen. Pero te voy a decir una cosa. Yo no sé cómo llamarle a eso. Pero te voy a poner este mismo ejemplo de la pregunta. Tú hablas de orgía y todo el mundo sabe lo que es una orgía. Entonces me incomoda que las personas se hagan los dignos sabiendo, porque además esto es más común de lo que tú te imaginas, de lo que creemos, ¿sabes? sí, claro. De lo que uno puede llegar a... Las orgías, los tríos, los cambios de parejas, las relaciones abiertas, sobre todo te lo digo desde el proceso de investigación que hice para Miguel. Es muy común y por las personas que me escribían y las propuestas que me hacían, que te estoy diciendo eran muchas, eso me dio una medida de que no hay por qué escandalizarse por eso. Claro. ¿Sabes? Siempre y cuando te digo, siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie, estés seguro de lo que tú quieres, o sea, eso no tiene por qué ser un tema tabú. Tabú. Coincido plenamente contigo, se nos acaba el tiempo, ojalá tuviésemos más minutos, pero bueno, también está pensado para la televisión y requiere de un tiempo exacto. Gracias por llegar. Gracias a ti por la invitación. Cambiar tus horarios también para poder llegar puntual al podcast, por esperar también a que comenzara esta entrevista y por regalarnos con sinceridad un poco de tu vida desde el punto de vista personal y profesional. Gracias por eso, por ser el ser humano que eres también. Por tu amistad y bueno, que sigan llegando muchos personajes así como Yarini, así como Miguel y muchos más. Nano, y como Nano, que será la próxima novela, aunque falta un poquito todavía para ella. Sí. Éxitos, hermano. Muchísimas gracias, compadre. Y ustedes recuerden que la próxima semana por este mismo canal de YouTube o por este mismo canal de televisión regresamos. Alma HS.